exámenes. ¿De qué? Los otros exámenes. Ah, ya. ¿Cuál fue el más pesado? Matemática. Y luego, ¿qué vamos a hacer? No sé, profe. Vamos a esperar a que lleguen estas. Debe haber 12 alumnos. ¿Dónde andan? Sabe. 12 alumnos. Mientras, búscate una definición de teatro. Pues ya la tienes. ¿De teatro? Ajá. A ver, vamos a pasar lista. Buenos días, estamos en Literarios 2. Buenos días. Literarios 2. González, Eduardo, ¿no hiciste nada? ¿Eh? ¿El trabajo? Vale, ma. Yo sí. ¿De cuál? ¿Me puede recordar todo? A ver, otra vez, ¿qué? ¿Me puede recordar de cuál? No, pues no lo hiciste. Era para el examen. Analizar una obra de teatro del siglo XX y la biografía. O sea que no voy a calificarles. A ver, Paulina, ¿dónde anda? ¿Listo, Cristian? Sí. ¿Cómo dice? Se denomina teatro a una forma de expresión artística realizada por la representación de una historia por actores en vivo. El teatro tiene una larga trayectoria dentro de la historia humana, pudiéndonos retrotraernos a la Grecia de la antigüedad para hacer referencia con las primeras exposiciones en este sentido. Sí, estábamos viendo el tema del teatro y dijimos que arrancaba desde la Grecia antigua y fue pasando el teatro por distintas etapas. Primero fue una manifestación con contenido político, social, religioso. Y poco a poco se fueron desprendiendo estas partes hasta dar lugar al teatro como lo conocemos hoy, como sinónimo de diversión. Y luego les dije que para el examen iban a analizar una obra, así como un resumen, pero del siglo XX, una obra del siglo XX, y la biografía del autor de esa obra, y con ello iba a calificar. Aquí la pregunta es, ¿ahora qué voy a hacer si no hicieron nada? ¿Qué opinas, Eduardo? A ver, busquen mientras autores de teatro del siglo XX. Autores de teatro del siglo XX. Y ya cuando los encuentren, escriben la biografía de uno de ellos así sencillita. Autores de teatro del siglo XX y luego la biografía de uno así sencilla. Autores de teatro del siglo XX y la biografía de uno de ellos.
Ya tengo una. ¿Perdón? Ya tengo una. ¿Cuál será? Es la de Harold Pinter. ¿Es la obra o el autor? La biografía del autor. A ver, adelante. Ahí está. Harold Pinter nació en Londres en 1930, dramaturgo y poeta británico, considerado el máximo exponente del arte dramático inglés de la segunda mitad del siglo. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el 2005. Ah, Al estallar la Segunda Guerra Mundial fue separado de sus padres y evacuado a la compañía inglesa. Aquella separación traumática para él iba, sin embargo, a alimentar su imaginación y la mirada introspectiva de su teatro. Regresó a Londres en 1944 y tras un breve paso por la Royal Academy of Dramatic Arts, se declaró objetor de conciencia y se negó a cumplir el servicio militar. Pinter inició su hoy extensa obra teatral The Room en 1957 y inmediatamente le seguiría The Birthday Party en 1958, pieza que la crítica maltrató. Se estrenó en el West End y fue retirada del cartel una semana después. esa es la biografía. Ahora buscan una obra, sencillita y en 5, 6, 7, 8 palabras de qué trata, mientras Cristian lee la biografía que encontró. Listo. Jennifer, ¿sí escuchas? Sí, profe. Estamos leyendo el trabajo del examen. ¿No lo Sí, hiciste? ¿Sí lo hiciste? sí, sí, Ah, ahorita que lea Cristian te toca. sí, ok. ¿Ya empiezo, profe? Sí, Fernando Arrabal Terán, dramaturgo y novelista español, residió en Melilla hasta 1939, en Ciudad Rodrigo hasta 1946 y en Madrid hasta 1955. Abandonó España por motivos de libertad, decisión reafirmada en 1958 al fracasar el estreno de Los hombres del Principio. En París, su residencia permanente, fundó en 1961 con otros jóvenes el movimiento Pánico, con influencias de Tristan Tzara y el dadaísmo y estimulado también por André Bretón. Breton. Conoció a la que luego sería su mujer y traductora Luz Moreau. Algo así. Ujú. Y estrenó Piqué en Campaign 1959, dirigida por Jean-Marie Serrat. Ese mismo año obtuvo una beca que lo llevó a Estados Unidos, ocasión que aprovechó para recorrer casi todo el país. Cuando volvió a Francia, su obra se consolidó en primera línea de las vanguardias. Su teatro, encuadrado en la tendencia del absurdo, asume la mirada del niño ajena a toda reconciliación y concibe el escenario como centro de confusión, terror, euforia, caos, pero también culto de la felicidad
y rechazo de toda ley moral a través de sus estrenos y su publicación de París, el teatro de Fernando Arrabal alcanzó su nombre universal. Así es. Ahora busca una obrita igual, sencillita del siglo XX, mientras Jenny lee su trabajo. ¿Ya está lista, Jenny? Profe, si Diga, era analizar una obra del siglo XX, con su biografía. ¿verdad? Sí, Sí era eso. sí, Ah, sí. es que no sé si esté bien. A ver, Lo hice sobre una obra literaria del diario de Ana Frank. ¿de quién, perdón? Del diario de Ana Frank. A ver, lee. Am, Dice, editor y autor Jean Romain. Género, diario personal y autobiografía. Temas, Segunda Guerra Mundial. Fecha de publicación, 1947. País, Países Bajos. Ciudad, Reino de los Países Bajos. Con el título El diario de Ana Frank se hace una pequeña, dice, sí, se hace una pequeña obra literaria en 1950 y 1952 que se conoce como la edición de los diarios personales escritos por Ana Frank entre el 12 de 1942 y el 1 de agosto de 1944, en un total de 3 cuadernos, conservados en la actualidad, donde se relata su escritura e historia como adolescente y los 2 años en el que permaneció oculta de los nazis con su familia alemana de origen judío en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial hasta que fue descubierta. Pues ya estuvo. Fue descubierta y fue delatada. Sí, sí, muy buen libro. Sí, sí, una niña con su familia huyen de Alemania, llegan a Sí, Holanda donde había más libertad. Una familia los esconde atrás, donde la entrada es simulada por un escritorio, ¿no? Y viven en constante tensión porque no debían hacer absolutamente nada de ruido, ya que abajo de donde vivían era como una especie de fábrica y cualquier ruido fuera de podía delatarlos. Una sí. vez se mete un ratero a medianoche y les provoca una tensión hasta que alguien los denuncia, ¿no? Y pum, se los llevan a los campos de concentración Sí. donde muere Ana Frank. Y cuando el papá sale liberado, va al lugar donde ellos habitaron y encuentra el diario, los cuadernos más bien. Querida Kitty se llamaba su diario. Ay, sí. Kitty, ¿verdad? Ujú, Y es como lo conocemos, el diario de Ana sí. Frank. ¿Alguien sabe quién es Miguel Moreno que nunca ha estado en clases? ¿Quién eres, Miguel Moreno? Soy yo, profe. Y luego, ¿eres nuevo o qué? No, es que no podía entrar. Desde hace 2 meses. Le mandé mensaje en privado, pero nunca me contestó. No, pues yo quería que estuvieras en clase. ¿Y por qué Y no? es que tenía varios problemas para entrar a Zoom y todo, pero hace una semana fue a la escuela. Ya me resolvieron. ¿Y cuál Pero era me el, dijo que le mandara mensaje. cuál era el problema? Tenía un error en Zoom. O sea, me decía de un error y todo. Y de hecho, ya lo había comunicado con la maestra Olga. ¿Un error en dónde? En Zoom. ¿Tuyo? Sí, de mi otro celular. Y como la computadora no tiene micrófono, no puedo entrar. Pero como ya cambié de celular, ya puedo. Ah, ya. ¿Y Paulina? ¿Alguien sabe de ella? No. No Sí, está metida. maestro, que ahorita ya va a entrar. Claro que tenía un problema con internet o algo así, pero ahorita ya entra. Ah, ¿te dijo? Ujú.
Muy bien, es que se me hizo raro porque estoy calificando y esta muchacha es muy responsable. Dije, algo sucedió. ¿Qué más, Jenny, tienes en tu... hasta ahí? Sí, profe, y fue todo lo que investigué. A ver, Sí. creo que ya anda por ahí Paulina. ¿Tienes sueño, Jennifer? Muchísimo. ¿Qué hora te duermes? Como a la 1 o 2. A la 1. Ya deja el Face. Sí. Muy bien. ¿Ahí anda Paulina o todavía no? ¿No? Paulina ahí anda. Sí, sí, aquí estoy. ¿Que había problemas? ¿Cómo? ¿Había problemas de conexión? No, ¿O había problemas de levantarse? tampoco, Estamos, tampoco. estamos preguntando el trabajo que dejamos para calificar. ¿Ya está Ujú. lista? Pues sí, más o menos. Ah, caray. ¿Cuál es el impedimento? De Está muy rara la obra. Pues muy raramente la escuchamos. ¿Cómo se titula? Se titula La cantante calva. Ah, muy famosa. De este Eugene Ionesco o de James Joyce. Sí, Sí que, Eugen Ionesco. exactamente. Adelante. Bueno, pues estaba muy rara la obra. Está muy calva. Inicia con, ¿eh? Está muy calva la obra. Muy rara. A ver, Este, escuchemos. ini- Inicia con la conversación del señor y la señora Smith, que son esposos. Inicia con una conversación muy rara que sobre patatas. Sí, Y ellos comentan que pues no habían comido en todo el día porque esperaban al señor y la señora Marty, que era otra pareja. Después, en otra escena, la señora y el señor Marty, que supuestamente son maridos, pero en la obra no lo son, ya que pues ambos sufren como de amnesia o algo así, pues hacen como si no se conocieran y están tratando de averiguar de dónde se han visto, porque recuerdan que se han visto en un pasado, pero pues no saben muy bien en dónde. sí. Y, y después, este, recuperan la memoria y ya se conocen. Y después se encuentran los esposos Smith con los esposos Marty. Y la señora y el señor Smith pelean porque uno dice que, bueno, porque él dice que siempre que toquen la puerta es porque hay alguien. Y ella dice que no siempre que toquen la puerta significa que hay alguien. Ajá. No, Mm, o sea, rara en el sentido de que era la forma de escribir adrede aquellos días. Acuérdense que el ajá, europeo había vivido guerras mundiales y eso había provocado en su mentalidad una manera de rechazo a todo, de burlarse de todo, de hacer ujú, de la vida algo absurdo. Por eso escribían este tipo de obras como un reflejo de lo que pensaban ellos y vivían en aquel momento. Es como ahorita, ¿no? Mucha gente está sumida en depresiones, en problemas por lo de la pandemia y le han alterado a mucha gente su forma de vida y lo transmite en su comportamiento. Entonces así eran aquellos días. Era como un reflejo, una protesta y un
una como depresión también de ver la vida que se movía entre guerras. Muy bien, Pau, ¿qué más? Sí, de hecho, o sea, sí se me hizo como que bien revoltosa porque la vi y fue como que, o sea, no tenía sentido como de desarrollo, Sí, sí, desenlace, bla, bla, bla. una estructura convencional, ¿verdad? No, Sí, era adrede, era la forma de escribir. O sea, no que fueran malos los autores, sino que se prestaba el momento para escribir ese tipo de obras. ¿Y la biografía? ¿Sí la investigaste? sí. Bueno, después de, ¿en dónde me quedé? En las broncas. Ande- Después tocan la puerta como 4 veces. Bueno, 3 veces y no aparece, y en la cuarta aparece el bombero que entra a la casa y se presenta. Y entre todos, pues cuentan historias también muy raras. Sí, sí, Y después llega la sirvienta, que se llama Mari, y ella y el bombero se ven y se conocen, y pues se supone que son esposos. Después la sirvienta empieza, bueno, les dice que quiere relatar un poema, ajá, sí. y, y la esposa del señor Smith y el señor Smith pues la corren porque se emociona mucho y empieza a gritar y así. Y después el bombero se va de ahí porque tiene que apagar el incendio, y después se quedan las dos parejas, que es la señora y el señor Smith y el señor y la señora Marty, y empiezan a decir cosas sin sentido también. Sí, 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 era la trama. Ajá, y pues ya, eso es todo. Sí, incluso se le llama el teatro del absurdo, tiene un nombre específico, Ajá. como hay otra obra que se llama Esperando a Godot, y la Ujú. escenografía es un sujeto sentado en una silla y creo que un árbol, y es un monólogo, se la pasa hable y hable, esperando a un personaje llamado Godot y nunca llega. Entonces se le conoce como el teatro del absurdo, algo que no tiene sentido. Y no tenía sentido la obra. ¿A que no, Paulina? No, nada. Sí, era adrede. ¿Y del autor qué sucedía? Um, ¿Le leo la biografía? Sí, Ok. Eugenio Nesco nació en 1909 y murió en 1994. El autor teatral francés de origen rumano, que fue el creador y más distinguido representante junto con Samuel Beckett. ese fue el que escribió Esperando a Godot. Luego, Espera, ¿esperando a qué? ¿cómo? ¿Esperando a qué? Godot, un personaje que se inventó él. Como Ok. decir, esperando a Juan, a Luis, a Pablo. Ya. Luego, Eh, del teatro del absurdo, ujú, de padre rumano y de madre francesa. Su infancia transcurrió en París, reclamado por su padre. Regresó a los 3 años a Rumania, donde realizó sus estudios y trabajos diversos y permaneció hasta 1938. Cuando regresó a París, inició su actividad periodística en diversos medios rumanos y provocó en 1934 un fuerte escándalo por su ataque sarcástico a los valores establecidos en la literatura rumana. ¿ya? Lo que decíamos Mm, ahorita, una forma de protestar, ¿no? sí, Muy, muy bien. aún volvió a su país tras declararse en la Segunda Guerra Mundial, pero regresó a Francia en 1942 y fue agregado cultural de Rumania en Vichy. Mm, Acabada la guerra y de nuevo en París, trabajó como corrector de pruebas y traductor.
En 1950 se representó la primera obra, El juego, que pese a no ser un éxito, le granjeó la amistad y de los intelectuales como André Breton, Luis Buñuel, Se vivió en México. André Breton. Raymond no sé qué y otros. Es que los apellidos son muy raros. Sí, 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 hasta parece que están en francés. Sí. En 1970 fue elegido miembro de la Academia Francaise y obtuvo diversos premios literarios que en adelante serían frecuentes, como sería Fenética, también su actividad de defensa de sus convicciones intelectuales y artísticas por toda Europa y América hasta el momento de su muerte. Correcto. La obra de Ionesco, bueno, eso ya trata de las obras, compuesto de un trasfondo pesimista. El teatro del absurdo pretende poner en manifiesto de la futilidad de la existencia humana en un mundo impredecible, junto con la imposibilidad de verdadera comunicación entre las personas. Con toda la obra de Ionesco no está extensa del humor y del sentido de la humanidad. Entre las técnicas propias de su dramaturgia figura el nonsense, juegos verbales sin sentido o sin sentido aparente. Sí, sí. La creación de ambientes sofocantes y las situaciones carentes de lógica, con el fin de resaltar el extrañamiento y la alienación. En todo caso, es su principio esencial el subvertir los procedimientos de transposición literal de la realidad. Ahí El está. producto teatral Sí, sí. de Ionesco es muy amplia y entre sus principales piezas se encuentra La cantante calva, que le escribió en 1950, una sátira fundada en la vida cotidiana, La lección en 1950, acerca de un profesor que asesina a sus alumnos. Ok. La silla en 1952, donde los personajes hablan con seres que no existen. Ahí está. Amadeo o Cómo salir del paso, él escribió en 1953. Una parábola contra el matrimonio y El nuevo inquilino en 1956. El rinoceronte en 1959 y es una obra pues como la más conocida de él. La sed y el hambre en 1964 y El rey de la muerte en 1962. Ok, tú lo acabas de decir, una actitud pesimista ante la vida. ¿Por qué? Porque si se fijaron, a estos personajes les tocó vivir en plena guerra. Incluso muchos de ellos estuvieron en calidad de soldados por el servicio militar que hay que cumplir en los países y les tocó ver y vivir de cerca lo que conlleva los horrores de una guerra. Por eso decían que la vida es impredecible. No se puede predecir lo que vas a hacer cuando llega una guerra y te destruye todo. Entonces es absurdo que planees algo si sabes que una circunstancia externa te lo va a destrozar y a destruir. Por eso, Paulina, ese tipo de escrituras que no la entendemos. Muy bien. ¿Ahí anda Abraham o qué? ¿No anda ahí Abraham Lozano? Creo que no responde. Muy bien. ¿Algo más, Jenny? Miguel, Cristian. ¿Qué pasó? ¿Perdón? No. Algo que tengan ahí, ¿Cómo? Me habló a mí ahorita, la que dijo que no respondió.
o el autor. Abraham Lozano. Ah, ya. Abraham que tocan. Bueno, si no hay nada, apúntale la tarea al que no la traiga. Lo voy a echar a la banca para que se fijen. Número 1, definición de novela. Van a investigar si Dios el próximo miércoles lo analizamos y lo leemos y lo explicamos. Número 1, definición de novela. ¿Listo? Sí. Número 2, resumen de una novela de ciencia ficción. Resumen de una novela de ciencia ficción. Y número 3, la biografía del autor de esa novela. Resumen de una novela de ciencia ficción y la biografía del autor de esa novela. Y el 1 es, ¿qué es novela? ¿Qué es una novela? ¿O a qué se le llama novela? ¿Listo? Sí. Muy bien, entonces, si ya apuntaron la tarea, acuérdense que ya viene el examen final. El que no participe, pues, no sé qué vamos a hacer con su promedio. Entonces, si ya la apuntaron, con eso terminamos. Y nos vemos la siguiente. Díganme adiós. Bye. Bye. Adiós, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe.